El gobierno de Israel lleva 3 semanas pidiendo a la gente del norte de Gaza que evacúe temporalmente para que se alejen del peligro. En los últimos días, las tropas israelíes han descubierto cohetes en mezquitas y en centros juveniles. Hamás dispara misiles desde zonas residenciales, almacena armas en túneles debajo de escuelas y viviendas y coloca sus centros de mando en hospitales. Para entender mejor este tema, y yo le agradezco muchísimo a un hombre que admiro mucho en lo personal, que aprecio mucho en lo personal, pero es un profesional increíble, antropólogo e historiador, Francisco Gil White. ¿Cómo estás, Muchas mi querido gracias Francisco? por esa presentación, Adela. Pues así te considero. Oye, a ver, yo estoy muy llena de información. La verdad es que he consumido muchísima información en los últimos días, pues a un mes del inicio de la guerra. No sé cómo catalogas tú esto. Yo creo que mucho de la discusión ahora se ha centrado, Francisco, en qué pasa en la diáspora con los judíos de la diáspora. Hay una seria preocupación en Europa, ¿no? Eso número uno. Y número dos, se está concentrando mucho si es moralmente responsable, ¿no? Si está actuando con moralidad Israel y si no es desproporcionada su respuesta. Creo que todo el debate que yo he visto, y seguramente tú también, en todas las cadenas, en redes sociales, es si la respuesta de Israel ha sido o no desproporcionada. Varias preguntas al mismo tiempo, Sí, pero ver, tú eres experto en Voy a tomar la última. A ver. Entonces, sin duda hay una, yo diría como una campaña casi en medios para convencer a la gente de que la forma de evaluar la cuestión moral en esta guerra de Hamás contra Israel es ponerse a contar muertes civiles de cada lado. Entonces, y no es más sofisticado que eso, simplemente es contar muertes civiles de cada lado y entonces si hay más muertes del lado palestino, entonces eso quiere decir que Israel es culpable. Y lo he visto, tengo un artículo que publiqué hace poquito sobre este tema, en donde cito a una comentarista de los medios estadounidenses que lo dijo tal cual, dijo, en términos de números, ahora Israel es el culpable. Sí, yo te leí. Así tal cual lo dijo. Entonces, yo creo que esa manera de razonar sobre el conflicto, o la presión por enseñarnos a razonar de esta forma, es en sí un ataque contra Israel y contra el pueblo judío. El principio es absurdo. O sea, imagínate que lo aplicamos rigurosamente. Si contar muertes civiles de cada lado fuera la forma de decidir quién es el lado justo, pues entonces, después de que los terroristas atacan a un Estado, el que sea, y ese Estado se defiende, en el momento en que las bajas del lado que atacó superen a las bajas del lado que está defendiendo, el que está defendiendo se vuelve el malo. Si esas son las reglas de la guerra, pues entonces ningún Estado va a poder sobrevivir a los terroristas. Claro. Ninguna república puede sobrevivir. Lo que tenemos que evaluar, en mi opinión, para decidir si esta es una guerra justa, es por parte de Israel. O sea, si Israel está peleando una guerra justa, lo que tenemos que ver cuáles son las reglas con las cuales está peleando Israel, ¿no? Y cuando uno hace eso, en mi opinión, las cosas se vuelven muy claras, porque como tú mencionaste en tu introducción, el gobierno de Israel está haciendo esfuerzos enormes, como hace siempre, por avisarle a los árabes palestinos dónde va a haber una operación, más o menos a qué horas va a ser, a dónde se tienen que mover para estar a salvo. E inclusive, todo esto lo hacen con llamadas telefónicas, correos, tiran millones de papelitos. Y inclusive les dan mapitas y les dicen por dónde moverse para que estén a salvo, etc. Eso quiere decir que el Estado de Israel está haciendo esfuerzos enormes por proteger a los árabes civiles palestinos. También es importante reconocer que el Estado de Israel no es todopoderoso. Es decir, el Estado de Israel no puede proteger a los árabes palestinos de cualquier cosa. Los puede tratar de proteger de las operaciones que hace, eso es cierto, y lo están tratando de hacer. Pero hay cosas que no puede hacer. Entonces, cuando los terroristas de Hamás
que tienen una larga tradición de utilizar a los árabes palestinos como escudos y que humanos. está documentado. No, totalmente, sí. Y no solamente en el pasado, sino en este conflicto, está totalmente documentado. Entonces, ellos lo que hacen es que cuando los civiles árabes palestinos tratan de evacuar las estructuras que las fuerzas de defensa israelí les anunciaron que van a ser, una incursión, que van a ser atacadas, los terroristas de Hamás cortan cartucho y los amenazan, le dicen a los árabes civiles palestinos que se tienen que regresar a estas estructuras. Porque lo que quieren los árabes civiles palestinos, perdón, lo que quiere Hamás, discúlpame, lo que quiere Hamás es producir bajas de civiles palestinos. Porque entonces se produce este conteo de civiles de ambos lados y los talking heads, los comentaristas en los medios occidentales, cachan eso, lo agarran y dicen, mira, Israel es el malo. ¿No? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso todo es injusto porque el que está asegurando las muertes de esos árabes civiles palestinos es Hamás. Israel está haciendo distintas cosas dramáticas, en mi opinión, para proteger esas vidas y Hamás se encarga de que mueran. Cuando yo trato de explicar este asunto a la gente, les doy siempre una metáfora. Les digo, imagínate que alguien entró a tu casa. Sí, lo dije ayer, lo comenté aquí, que tú perfecto. habías dado esa metáfora. Esa metáfora es coméntala. útil, yo pienso, porque cuando la gente piensa en primera persona, entonces razonar sobre estas cosas se vuelve más fácil. Cuando están hablando de terceros, se pueden confundir. Pero si tú estás pensando sobre tu propia familia, ¿no? Tú estás en tu casa con tu propia familia y se mete alguien a matarte a ti y a toda tu familia, y tú tienes una pistola, ¿lo matas? Tú tienes una obligación moral de defender a tu familia, sí. ¿no? Entonces, eso es moral. Ahora, ¿qué pasa si ese asesino que entró a matarte a ti y a toda tu familia llegó con su bebé en brazos? Y a la hora de tú de defenderte, lo matas a él y sin quererlo también matas al bebé. ¿De quién es la responsabilidad? Es suya. ¿Qué está haciendo él trayéndose a su bebé en su orgía de odio para matar a ti y a toda tu familia? ¿No? Entonces, la bala puede ser tuya, pero el responsable de la muerte de ese bebé es él. Su padre, el ratero. Eso es su padre, asesino. el asesino, ¿sí? Entonces, creo que esa es la forma de razonar correctamente sobre esto. También hay que recordar que cuando hablamos de las cifras de árabes civiles palestinos fallecidos en este conflicto, hay un elemento muy importante de manipulación, porque las cifras que estamos oyendo de bajas del lado palestino, todas vienen ¿de quién? De Hamás. De Hamás. Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los medios occidentales corren a decir, hay tantos muertos? No saben. Las cifras de... ¿Por qué le vas a creer a Hamás? Hamás es una organización terrorista que se dedica a matar civiles, que tiene una estrategia de matar a sus propios civiles para generar estos argumentos en los medios occidentales en contra de Israel, ¿no? Obviamente ellos tienen un incentivo a inflar cualquier número de bajas civiles palestinas. ¿Por qué los medios están simplemente aceptando estas cifras y corriendo a perjudicar, digamos, propagandísticamente a Israel? Esa es una pregunta importante. Y la otra cuestión que se tiene que tomar en cuenta aquí es que en Gaza a la gente se le olvida esto, porque por la forma como hablan los medios muchas veces dicen el Ministerio de Salud de Gaza. Sí. ¿El Ministerio de Salud de Gaza? El Ministerio de Salud de Hamás. La Secretaría de Economía de Gaza. Es la Secretaría de Economía de Hamás. Ahí todo es Hamás. Es gobierno. Es el gobierno. Y en esas instituciones de Hamás en Gaza, lo que hacen con la gente es que desde chiquitos, desde que son niños, desde que van a las guarderías, a los kinderes, a las escuelas, les están diciendo en el proceso de educación que el mayor anhelo que debe de tener un árabe palestino es convertirse en un shahid, es decir, en un mártir que se muere asesinando judíos. Eso para ellos, eso es ser héroe. Eso es ser héroe, exactamente. Así es como ellos lo conceptualizan, ¿no? Entonces, el proceso de reclutamiento a las filas de los terroristas no empieza a los 18 años, no es la mayoría de edad
no les importa. Ellos han usado inclusive niños como escudos humanos. Entonces, ¿qué hace Hamás en Gaza? Recluta, y esto ya lo está reportando las FDI, fue FDI en español, sí. Entonces, FDI en sí. español. Entonces ya lo están reportando, están diciendo, en los medios están hablando de civiles, pero nosotros nos estamos encontrando muchos niños que nos están disparando. Niños que han sido reclutados a las filas de los terroristas, niños de 15 años, 16 años. Como el narcotráfico en México. Exactamente, para que lo entendamos. que no les interesan tampoco las vidas de los niños a ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos ay, se están muriendo tantos niños, terrible, por supuesto, pero ¿de quién es el crimen? Hamás es el que recluta a los niños a las filas de los terroristas y los pone en peligro, los manda a sus muertes, ¿no? Eso no es culpa del Estado de Israel, ese es el adoctrinamiento que hace una organización terrorista que no está interesada en proteger las vidas de la población que supuestamente representa. Y ahí está el testimonio, ¿no?, del hijo de Hamás. Así es. Que es brutal, Brutal. ¿no? Creo Sí. que tú alguna vez interactuaste con él. Una vez interactué con él brevemente, en público, no en privado, porque él vino a dar una conferencia muy importante en Ramat Shalom hace algunos años, no me acuerdo qué año fue. Y yo tuve la oportunidad de estar en ese evento y gracias a Dios me pasaron el micrófono para hacer una pregunta. Y entonces, y qué bueno, porque lo que yo le pregunté es, bueno, ¿usted qué opina sobre la creación de un Estado árabe palestino? Y entonces, antes de contestarme, hizo un preámbulo para agradecerme la pregunta. Me dice, qué bueno que me preguntó esto. Dice, agradezco mucho la pregunta porque esta es una pregunta muy importante. Y ya que terminó con ese preámbulo, me dice, lo peor que le puede suceder al pueblo árabe palestino es la creación de un Estado palestino. Dice, ese Estado va a ser gobernado por terroristas que no hacen más que hacer pomada a los árabes palestinos. Y la única posibilidad de un futuro de libertad y de democracia y de convivencia para los árabes palestinos es que esas organizaciones terroristas sean derrotadas. Y antes de que sean derrotadas, no se puede hablar de ningún Estado palestino. Y él está hablando como hijo de uno de los fundadores de Hamás, ¿no? Sí. Y que sigue en activo. Por eso su ¿no? testimonio es tan importante. Es muy valioso Muy su valioso. testimonio, Sí, ¿no? Porque sí. te dice cómo es el adoctrinamiento. Así es. Así es. Y es brutal. Y lo que es Y increíble, luego su conversión, ¿no? su conversión al cristianismo. Al cristianismo, sí, ni siquiera al judaísmo. Sí. Pero él habla, su historia va mucho más allá de la religión, de la política, ¿no? Él habla de su historia personal que comparte con todos los niños de la franja, ¿no? Sí, de claro, la franja claro. de Gaza. Por supuesto. Bueno, a él le tocó el tratamiento VIP. Porque Sí, claro, él porque era el hijo de- es hijo iba de a uno ser de un los fundadores. príncipe, ¿no? Exacto, él era un príncipe de Hamás. Pero aún así, lo que él describe es un proceso de adoctrinamiento muy pesado, muy pesado. Les están metiendo estas ideas desde chiquitos. Él hubiera sido uno de los directivos de Hamás, sin duda. Sí, sin claro, duda. claro. Entonces, el testimonio de este señor, porque ya no es un muchacho, es muy importante. Creo que ha tenido un impacto muy saludable en la gente que lo escucha. Pero es realmente increíble que no sea la estrella de todos los medios occidentales. Lo deberían de estar entrevistando diario para que la gente sí pueda entender lo Sí, que es yo, Hamás. de hecho, lo he buscado y te lo comenté, y etcétera, y ya estamos en este proceso que sería buenísimo, ¿no? Porque es un testimonio de verdad muy valioso. Ahora, ¿qué estamos haciendo en Occidente, no? Porque yo repito, de verdad que he estado bombardeada de información. Ayer me quedé hasta las 3 de la mañana, Sí. ¿no? Viendo, y lo que estamos viendo son unos debates brutales, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Piers Morgan. Sí. Y lo he estado viendo mucho. Y entrevista mucho a palestinos, a israelíes, hace debate, en fin. Y esto parece irreconciliable, ¿no? Y entonces en Occidente estamos consumiendo un montón de información que pues no sabemos realmente qué tan fidedigna, verídica es, ¿no? Porque claro, tú escuchas a un miembro de Hamás o pues, de la organización ahí, ¿no? Y te dice, bueno,
y no se atreven a condenar el 7 de octubre, no condenan lo ocurrido el 7 de octubre, no lo condenan porque ellos lo hicieron, claro, ¿no? Entonces, pero te dicen, bueno, esto es en respuesta a años y años y años y años de ocupación, de maltrato, de que estamos ocupados, de que no somos libres, de que no suministran ellos la luz, el agua, todos los servicios. Pero pues Israel desocupó esos territorios hace muchos años, ¿no? Sí, este argumento de la ocupación para mí es muy frustrante. Sí, es frustrante porque dices, pues si ya no están ahí. Ajá, no, y la gente está muy desinformada sobre esto. O sea, tú ves en las protestas y en los comentarios que hace la gente se queja de los asentadores en Gaza. ¿Cuáles asentadores en Gaza? Si en 2005 los sacaron a todos a la fuerza. Israel los sacó a la fuerza. ¿Cuáles asentadores? Ahí no hay. Hablan de la opresión del gobierno israelí hacia los palestinos. ¿Cuál opresión? Israel no los gobierna. Entonces dicen, no, pero es que hay un bloqueo, Israel le puso un bloqueo. Ok, pero hay que ser honestos con la historia de ese bloqueo, porque cuando Israel evacuó Gaza para dárselo a los árabes palestinos en el 2005, no se impuso un bloqueo sobre Gaza. Ahí le dieron, si recuerdas, se lo dieron a OLP Fatah. Sí, claro. Y 2 años después, OLP Fatah se lo dio a Hamas. Y Hamas inmediatamente empezó a hacer operaciones de terrorismo contra civiles israelíes. Y ahí fue cuando le pusieron un bloqueo a Gaza. O sea, el bloqueo no es gratuito. El bloqueo que en el mundo están representando en todos lados como una opresión israelí contra la gente que vive en Gaza. Ese bloqueo es una consecuencia del terrorismo de Gaza contra civiles judíos. No estaba, ese bloqueo no existía. Hazlo personal. Tienes un vecino, ¿no? Perfecto. Venga. Bueno, pues si tienes un vecino que está importando armas a su casa, ¿no? Está convirtiendo su casa en una fortaleza terrorista, y tú, pues, te da miedo porque sabes que te odia y que anunció que te quiere matar, ¿no? Pues es natural que tú quieras tomar medidas para impedir que entren armas a la casa de tu vecino, ¿no? Y eso es justamente lo que hizo Israel. No lo hicieron en el momento en que entregaron Gaza, lo hicieron cuando Gaza se convirtió en un problema terrorista. Que estaba matando a sus que estaba matando a los ciudadanos de Israel. A los ciudadanos de Israel. Así es. Ahora, la gente también tiene que entender que hay muchos países árabes, ¿no? Muchos. Y hay un solo Estado israelí. Y a mí me gustaría que abundaras en esto. No quiere decir que no pudiera haber otro Estado, ¿no? Mira, esta cuestión es muy importante porque la gente tiene en la mente, de esto hablé hace poquito en la Yavne, la gente tiene en la mente esta idea, este meme. Hay un meme que se ha repartido por todo Internet durante años, en el que te muestran 4 o 5 mapas de la historia de Israel, ¿no? En donde te dicen, mira, esto es Palestina. Y lo que te dibujan es el Estado de Israel. Ajá. Dicen, esto es Palestina. Y entonces te van mostrando, supuestamente, cómo los sionistas fueron arrebatando pedazos de Palestina, ¿no? Y hasta que se fueron quedando casi con todo. Y entonces el último mapa es el futuro, ¿no? Ya no va a haber ninguna Palestina. Y la gente ve esto y cree que les están dando una lección de historia y dicen, qué barbaridad. Pues, ¡qué gandallas! ¡Qué gandallas los judíos que le quitaron toda su tierra a los árabes palestinos! Con razón hay tanta gente protestando, con razón están tan enojados los árabes palestinos y salen a matar civiles y ya al rato ya están justificando todo. Pero esos mapas son una mentira porque tenemos que empezar por la definición de Palestina. Exacto. ¿Qué es Palestina? For Dummies, vamos a empezar. For Dummies, sí, exacto. Entonces, la definición de Palestina la hizo el gobierno británico. Palestina prácticamente nunca se usó como un término para nada oficial en el mundo musulmán. Brevemente parece ser que hubo una brigada que la llamaron Brigada Palestina, una brigada militar, cuando al mero principio de la conquista musulmana de ese lugar, hace siglos. ¿Por qué? Porque le habían arrebatado esos territorios a los romanos y los romanos sí habían utilizado más o menos, no con mucha consistencia, pero habían utilizado el término de Palestina para ese lugar. ¿Por qué? Aquí nos tenemos que ir a la historia antigua, que la gente no conoce, pero en el siglo I y II el Imperio Romano cometió
genocidio contra el pueblo judío. Lo que la gente casi siempre tiene en la cabeza, sobre todo los judíos, se acuerdan de la destrucción del templo, de Tisha B'Av, en el año 70, ¿no? Que fue muy traumática. Pero es importante recordar que la destrucción del templo en el año 70 es un evento de un proceso mucho más largo, que tiene que ver con la Primera Guerra Judía, la revuelta de la diáspora y la Segunda Guerra Judía, que juntos son todo el proceso de exterminio del Imperio Romano contra el pueblo judío de la antigüedad. Cuando termina ese exterminio, los romanos ahora sí pueden hacer valer las leyes que ellos querían imponer para prohibirle la conversión a los paganos al judaísmo, porque muchos paganos se estaban convirtiendo. Entonces ahora sí, lo prohíben con pena de muerte. Jerusalén queda arrasada, no queda piedra sobre piedra. Sobre los escombros construyen una ciudad griega, le ponen un nuevo nombre, Aelia Capitolina, prohíben la entrada de judíos y le cambian el nombre también a lo que había sido la provincia de Judea y antes el reino de Judá, ahora lo llaman Siria-Palestina. ¿Okay? Entonces, lo que estaban haciendo los romanos era una limpieza étnica. Estaban asesinando y expulsando y luego prohibiendo la entrada a los judíos. Primer genocidio al pueblo judío. No, no es el primero. No, el primero es el que se conmemora en Hanukkah. Que está próximo. Que no es precisamente el primero. Digo, hubo otros ataques, pero el muy, muy grande, el primero muy, muy grande fue ese. Okay. Pero entonces los romanos estaban haciendo una limpieza étnica y en ese contexto queda muy claro qué quiere decir Siria-Palestina. Lo que quiere decir es, este no es el país de los judíos. Eso es lo que querían afirmar los romanos. Por eso le cambiaron el nombre. Pero el vocablo Palestina, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde? Palestina quiere decir tierra de filisteos. Sí, sí. Los filisteos ya no existían cuando los romanos le pusieron Siria-Palestina a ese lugar. Habían dejado de existir hace siglos. Entonces agarraron un nombre que servía para decir, esto no es tierra de judíos, pero no podemos realmente afirmar que esa era tierra de filisteos. Ya no existían. Claro. Tampoco podemos afirmar que haya una conexión entre los filisteos y los árabes palestinos. Claro. Ninguna. Entonces, lo que es notable cuando hablamos del pueblo palestino es que el pueblo palestino, como tal, si vamos a reconocer su existencia, tenemos que confesar que la existencia del pueblo árabe palestino no es anterior, o sea, no empieza antes del año 1920, porque el término Palestina no lo utilizaba el Imperio Romano para designar ninguna zona cultural ni tampoco ninguna zona administrativa en el Imperio Otomano, que es el que perdió esa zona a favor del Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial. Entonces, no había ningún lugar que ellos llamaran Palestina, eso se llamaba Bilad al-Sham, y tampoco había un pueblo que se autoidentificara como pueblo palestino. Eso tampoco existía en esa zona. Entonces, el pueblo palestino, ellos todos se consideran árabes, punto. El pueblo palestino, entonces, nace con la definición que hace el Imperio Británico del mandato británico de Palestina, cuando la Liga de las Naciones les entrega ese territorio a cambio de que ellos ahí ayuden a crear una patria judía. Esa fue la condición. La Liga de las Naciones dijo, ok, Gran Bretaña puede controlar este territorio que perdió el Imperio Otomano. Sí, y solo sí. Sí, y solo sí. Aquí se construye una patria para el pueblo judío. Entonces, el término Palestina se había utilizado en Europa todos esos siglos, porque los europeos son descendientes o se consideran descendientes intelectuales de los romanos. Entonces, la tradición de referirse a Tierra Santa como Palestina era una tradición cristiana occidental. Y por eso los británicos entonces reviven ese nombre, porque es un nombre que tiene que ver con la cultura occidental, no con la cultura musulmana. Árabe musulmana. Bueno, entonces, fíjate nada más lo interesante de esto. Si decimos que los árabes palestinos son los árabes contenidos dentro del mandato británico de Palestina, pues entonces ya se creó el Estado árabe palestino, porque 2 años después de crear el mandato, en 1922, los británicos redefinieron Palestina arbitrariamente, lo cual indica que pues
el nombre Palestina es totalmente arbitrario. No había un ancla. Caprichoso, no había un ancla histórica para definir el territorio. Lo definen y 2 años después lo redefinen. Y la redefinición de 1922 es dramática porque le amputaron a la primera definición 3/4 del territorio que se suponía que era para los judíos. Entonces, aquí es donde ves la verdadera historia del lugar que contrasta con la historia que te quieren vender con estos 4 mapas de ese meme muy famoso, porque en realidad al que le estaban quitando territorio a lo que le estaban quitando territorio, es a la patria judía. Entonces, había un territorio que era el Mandato Británico de Palestina de 1920, que incluía todo lo que hoy es el Reino de Jordania. Y lo que hicieron en 1922 los británicos es que dijeron, no, ahora Palestina va a ser nada más esto, que es lo que corresponde más o menos al Estado de Israel actual, y el resto lo vamos a llamar Transjordania. Y en Transjordania no pueden entrar judíos. Esto fue una artimaña, porque el gobierno de Gran Bretaña no era prosionista. Dijeron que iban a ayudar a crear una patria judía para que les dieran el control del territorio, pero en realidad estaban trabajando duro para sabotear en la práctica el anhelo de crear una patria judía en ese territorio. Entonces, lo primero que hicieron fue cambiar la definición para que Palestina fuera un cuarto de lo que se le había prometido al pueblo judío, y no permitieron que judíos se asentaran en Transjordania, porque es algo que es increíble del antisemitismo, es que mucha gente cree que este racismo en contra de los judíos, ese sí se permite. Entonces, a la gente no les escandaliza que los británicos dijeran en Transjordania no se pueden asentar judíos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden asentar judíos? Y tampoco negros. Y tampoco, no sé, o sea, ¿me explico? Si hubiera sido cualquier otra prohibición, la gente hubiera brincado y hubiera dicho, qué barbaridad, eso es racismo. Ah, no, pero si lo que estás prohibiendo son judíos, eso es kosher, ¿no? Entonces, y esto continúa. O sea, ¿por qué no puede haber judíos en Gaza? ¿Por qué no puede haber judíos en las zonas de Judea y Samaria que controla la autoridad palestina? No los permite. No puede haber. Entonces, pero eso no es racismo. La gente cree que eso no es racismo, ¿no? ¿Qué pasaría si Israel dijera, en el territorio del Estado de Israel no puede haber árabes palestinos? Que sí los hay, eso es importante decirlo. Claro, pero no es la mayoría y no es la posición oficial. No. Siempre va a haber minorías de todo, en cualquier pueblo. Lo que importa es que la mayoría israelí y la política oficial israelí, por supuesto que es, aquí vive el que quiera. Aquí no se discrimina. Bueno, es el estado más democrático y liberal, una democracia moderna. Sin duda. De toda la zona. Sin duda. Bueno, entonces, regresando, prohíben la entrada de los judíos a Transjordania y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eso se convierte en el Reino de Jordania. Bueno, según la primera definición del Mandato Británico de Palestina, toda la gente que está en el Reino de Jordania son árabes palestinos. Porque lo que produce en la historia árabes palestinos es el acto de definición de los infieles colonialistas extranjeros. Fíjate qué absurdo. Y ese absurdo está plasmado en la constitución original de la Organización para la Liberación de Palestina, el grupo de Arafat y Mahmoud Abbas, la OLP. Bueno, en la primera definición de la OLP, la primera constitución de la OLP, que es de 1964, la OLP tuvo el cuidado de incluir un artículo, me parece que es el artículo 24, en donde dicen explícitamente los territorios de Judea y Samaria, que ellos llaman Cisjordania, y de Gaza, no son parte de Palestina. Lo dicen explícitamente. Estos son los territorios que ahora reclaman supuestamente para un Estado palestino. Bueno, esos territorios precisos en la Constitución de 1964 de la Organización para la Liberación de Palestina son definidos como no Palestina. ¿Por qué? Ahorita te explico por qué. ¿Por qué? Pero antes de explicarte, te quiero dar otro dato también muy interesante. En el artículo 2 de esa Constitución, la OLP dice que Palestina tiene las fronteras que definió el Imperio Británico. Si realmente hubiera un pueblo árabe palestino ancestral milenario, como nos afirman, ¿no? Que es el verdadero dueño, que ahí siempre ha estado, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible entonces que la tierra ancestral de este pueblo milenario
fuera definida por los infieles colonialistas extranjeros en 1920. Claro. Pero eso es lo que dice la OLP. Dice, Palestina tiene las fronteras que definió el Imperio Británico. ¿Pero cuáles? Porque hubo dos. Hubo una que es un territorio mucho más grande, que incluye toda Jordania. Esa no es la definición que les gustó. ¿Cuál es? Les gustó la definición que es mucho más chiquita, que corresponde exactamente al territorio donde están asentados los judíos. Que es muy chiquito. Que es mucho más chiquito. Y ahí volvemos al asunto de Gaza, Judea y Samaria. Porque dijeron, sí, es el territorio que definieron los británicos, con la excepción de Gaza, Judea y Samaria. ¿Por qué los quitaron? Porque en 1964, cuando se elabora la primera constitución de la OLP, los territorios de Judea y Samaria estaban siendo ocupados ilegalmente por Jordania, y el territorio de Gaza estaba siendo ocupado ilegalmente por Egipto. Ellos son los ocupadores ilegales, Jordania y Egipto. ¿Por qué los estaban ocupando? Porque en 1947, que fue el año del voto en la ONU para la creación, no del Estado judío, la gente lo repite así siempre, es que crearon el Estado judío. El Estado de Israel. No, es que crearon dos estados. Crearon un estado para los judíos en lo que quedaba, o sea, ya les habían quitado 3/4 con Jordania, ahora estaban proponiendo en la ONU, en 47, partirlo, lo poquito que quedaba, que era 1/4, en dos, y darle a los judíos 1/8 de lo que se les había prometido originalmente. Ya invertimos, ¿te fijas? La historia de los 4 mapas, sí, claro. Ya la invertimos por completo. Ahora les estaban quitando el 1/4 que les quedaba, partirlo otra vez, darles 1/8, y el otro 1/8 para un segundo Estado palestino. Sí, ya estaba el reino de Jordania, claro. Y ahora un segundo Estado palestino. Y en esa votación en la ONU, es decir, después de la votación en la ONU, los judíos sionistas dijeron, bueno, con tal de que nos den algo, aceptamos 1/8 de lo que originalmente nos prometieron para tener una patria donde podamos vivir libremente, protegidos de los exterminios, lo que sea. Los árabes dijeron, ni más. Queremos todo. No solo queremos todo, porque no dijeron que querían un Estado, dijeron, queremos exterminar al pueblo judío israelí. Eso fue lo que dijeron. Bueno, no era israelí todavía, pero queremos limpiar Oriente Medio de judíos, fue lo que dijeron. Y eso lo anunció Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe, en público, antes de la guerra de 48. Entonces, liderados por Azam Pasha y por Haj Amin al-Husseini, que lo comentamos, lo discutimos la vez pasada, y por los otros líderes de los países árabes, atacaron todos juntos al incipiente Estado de Israel en 48, y milagrosamente los israelíes ganaron esa guerra, pero Jordania sí logró sentarse sobre Judea y Samaria, que es un territorio que se había propuesto para el Estado palestino, el segundo Estado palestino. Exacto. En 47, y los egipcios lograron sentarse sobre Gaza, que también era un territorio que se había propuesto para el segundo Estado árabe palestino. Entonces, en 1964, cuando la OLP elabora su primera constitución, no había judíos en Judea y Samaria, ni tampoco en Gaza. Y por eso la OLP excluyó esos territorios de la definición de Palestina. Porque ya está. Porque la definición de Palestina siempre corresponde al territorio donde están asentados los judíos. Ya. Y ahí no estaba. Pero fíjate la consecuencia lógica. Si el territorio de Palestina, según los propios palestinos, corresponde al territorio donde están asentados los judíos, pues entonces Palestina es el país de los judíos. Pues sí, en todo caso. Y de hecho, en la primera mitad del siglo XX, los únicos en llamarse a sí mismos palestinos eran los judíos sionistas. Claro. Los judíos sionistas eran los únicos que decían, yo soy palestino. ¿Por qué? Porque el mandato británico de Palestina era el territorio que les habían prometido, claro, para su propio Estado. Claro. Ahora, otra vez, déjame volver un poco al principio. Hay códigos de guerra, ¿no? Los hay. Hay crímenes de guerra. En Occidente los hay. En Occidente los hay. De acuerdo a estos crímenes de guerra y códigos, etcétera, ¿Israel está incurriendo? Israel está peleando la guerra más justa de la historia. Israel ha sido atacado. El ataque que sufrió Israel fue un ataque dirigido exclusivamente a sus civiles,
Digo, también se pelearon con soldados cuando se los encontraron. Bueno, pues sí, pero después. pues no les queda de otra. Pero el objetivo era matar civiles y secuestrar civiles. Y ese siempre es el objetivo de Hamás, porque eso es lo que quiere decir ser una organización terrorista. Entonces, Israel se está defendiendo de un ataque terrorista de una organización que publica su intención genocida en su propia constitución. Y lo que está haciendo Israel, mejor que cualquier ejército del mundo, en mi opinión, es defenderse de estos terroristas haciendo esfuerzos enormes por proteger a la población del enemigo, que es una población que no quiere al Estado de Israel. O sea, esta es una población que ha sido adoctrinada, los podemos llamar civiles si queremos, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que no apoyen a Hamás. Ellos eligieron a Hamás y las encuestas que se han hecho en Gaza muestran un apoyo altísimo a favor de Hamás. Entonces, los podemos llamar civiles, creo que tiene sentido, pero eso no quiere decir que son enemigos de Hamás o revoltosos que están resistiendo la ideología de Hamás. Yo creo que esa descripción sería falsa. Por supuesto que algunos sí, tiene que haber una minoría que se opone explícita y convencidos a Hamás, pero yo no diría que son la mayoría. Bueno, para nada. hay un video que seguramente ya viste, de una madre que ve a su hijo morir, ¿no? En Gaza. Uh-huh. Ve a su hijo morir y dice, esto es culpa de los perros palestinos, de los perros de Hamás. Tiene razón. Y entonces le tapan la boca, ¿no? Ella es una mujer de Gaza, claro, una madre de Gaza. Claro. Y entonces se ve cómo le tapan la boca para que no se oiga en el video, para cuidarla un poco, ¿no? No cuidarla a ella, cuidar a Hamás. No, cuidarla a ella de Hamás. Que no la vayan a oír. Que no la vayan a oír. Decir eso, cuidarla a ella de Hamás, ¿no? Y se hizo viral en estos días. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Porque hay gente que está pues siendo no solamente testigo, sino víctima en Gaza de Hamás. Claro, sí, ¿no? Por supuesto. Todos los árabes palestinos. De los perros de Hamás. Todos los árabes palestinos en Gaza son víctimas de Hamás, sin duda. Algunos lo saben y otros no. Claro. Otros responsabilizan y culpan al Estado de Israel. Claro, pero de que son víctimas de Hamás, eso es indiscutible. Y creo que lo que es muy importante comunicarle a la gente es que, y para esto el hijo de Hamás es muy útil. Es muy útil. Es que lo mejor que les puede pasar a los árabes palestinos, y lo ha dicho en sus entrevistas, lo ha dicho, es que Israel gane esta guerra y destruya a Hamás. Es lo mejor que le puede pasar a los árabes. Sí, dice, ojalá que acabe con todos los terroristas, porque es lo mejor que le puede pasar a quienes viven en la franja de Gaza, ¿no? Sí, totalmente. Porque no hay estructura, no hay infraestructura, dice, no se ha invertido todo el dinero que ha mandado Irán, todo el dinero que ha mandado Occidente, no se ha usado para la creación de un Estado. Te voy a dar un dato. No hay educación, no hay salud, no hay infraestructura, no hay servicios, no hay nada. La gente se está quejando, por ejemplo, de que, por ejemplo, una periodista que yo comenté en uno de mis artículos se andaba quejando de que la causa del conflicto, según ella, es que en Gaza, por ejemplo, no hay suficiente agua potable. Sí es cierto que no hay suficiente agua potable. La usan, ¿no? Para sus fines. No el agua, pero las tuberías. Claro, las tuberías. Entonces, la Unión Europea manda unas cantidades astronómicas de dinero a Gaza para construcción de acueductos subterráneos para surtir a todo el mundo de agua potable. Y los terroristas de Hamás han producido videos donde orgullosamente muestran cómo desentierran esas tuberías y las convierten en misiles. Sí, yo lo estuve viendo. La red más importante de tuberías para el agua potable de Gaza, que es porque hay 4, la cuarta, que es la más grande, la construyó Israel. Israel se la regaló. Se las dio. Israel la construyó. Y hace unos días estaba yo leyendo un artículo sobre la construcción de ese acueducto, porque lo que comentaban es que cuando el acueducto se estaba acercando a la frontera de Gaza, porque toda el agua viene de Israel, cuando el acueducto se estaba acercando a la frontera de Gaza, tuvieron que proporcionarle a los trabajadores toda una protección militar, porque había un peligro real de que los terroristas atacaran a los trabajadores que estaban construyendo un acueducto para llevar agua a Gaza. Sí.
Entonces, cuando la gente pregunta, ¿esta es una guerra justa? Pues no me puedo imaginar una guerra más justa que pueda pelear Israel. Está peleando contra terroristas que reciben insumos para la población civil de Gaza y los convierten en armas para matar civiles en Israel. Ahora, ¿qué hacer con toda esta información que está llegando a Occidente? Yo veo mucha preocupación, ¿no? Por parte de los judíos en la diáspora, ¿no? En todos los países. Hay rallies, hay manifestaciones en muchas grandes ciudades de Los Ángeles, de Estados Unidos, perdón, Los Ángeles, pero Nueva York, pero Chicago, en las universidades. Aquí. Free Palestine, aquí. No, no sé si viste la de Grand Central de Nueva York, del metro de Nueva York también, sí, ¿no? Que había muchos judíos ahí protestando de Free Palestine. Ya liberen a Palestina, como si los tuvieran secuestrados. Ajá, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Y sí hay una preocupación seria, porque yo creo que hay que llamarle a las cosas por su nombre. Sí. Lo del 7 de octubre fue un genocidio. Bueno, la palabra genocidio... No es la correcta. Bueno, sin duda tienen la intención de cometer genocidio, pero genocidio, hay que tener cuidado con el uso de esa palabra porque es común que se abuse. Un genocidio, la intención de Hamás sin duda es genocida, ellos lo anuncian en su constitución, pero el hecho consumado de un genocidio requiere que una proporción muy importante de la población sea asesinada. Entonces, pero la intención de Hamás claro, es por supuesto. Que hubiera sido un genocidio. Claro, eso es ¿no? O sea, digamos, la meta final de Hamás, quizá no de esa operación, pero la meta final de Hamás sí es un genocidio. Es el exterminio, sin duda, ¿no? Sin duda. Del pueblo judío. Sí. Y si tú lo ves, y si lo ves en los medios occidentales, hay una condena generalizada a Israel. Sí, empieza, ya se está volviendo generalizada. Se está volviendo porque generalizada. Porque se ponen a contar civiles, ¿no? de cada lado, esa es la regla que usan. Y no puede ser así, ¿no? Pues tiene un mejor ejército Israel, sí. Claro. La gente aplica la regla de el más fuerte es el culpable. Y la víctima... ¿no? La víctima siempre tiene razón. Exacto. Más bien, el más débil es siempre la víctima. Tiene la razón. Y la víctima siempre tiene la razón. Y esa es la, digamos, la gramática de la moral del movimiento que hemos aprendido a llamar woke, ¿no? Es esta izquierda cultural que ha empapado toda la vida institucional de Occidente, en donde todos los conceptos que heredamos de la civilización judeocristiana que se fueron madurando a lo largo de los siglos, los tiras por la ventana. Ya nada de eso sirve, según esta nueva manera de entender la moral. Y ya lo único que importa es si tú perteneces a una categoría que en la esfera del woke la definen como víctima. Si tú perteneces a esa categoría, tú tienes razón y puedes hacer lo que quieras. Sí. Puedes bulear a quien quieras. Incluso entrar a matar a civiles a otro país. Pues están justificando lo que hizo Hamás, ¿no? Sí. Gente que se supone que son antirracistas, que luchan por la justicia social, que están a favor moderna, de los derechos humanos, sí, que están a favor de los... toda esa gente está aprendiendo a justificar el ataque de Hamás contra los civiles israelíes. Donde, por cierto, no se respetan los derechos humanos de sus propios. De hecho, uno de los absurdos más grandes es que la gente que se autodefine a sí misma como las víctimas más aplastadas de Occidente, que son todas estas nuevas categorías de género que se han creado en los últimos años, ellos, en especial los trans y los gays, claro, etcétera, ellos en Gaza no durarían un día. Un día. ¿Qué están haciendo defendiendo a los terroristas que les quieren hacer daño a ellos? Eso no tiene ningún sentido. Esta es la demostración de que el trabajo de las universidades en las últimas décadas ha sido corrupto. Los profesores en las universidades, yo lo vi, yo me pasé el último medio siglo en las... Bueno, no soy tan viejo, pero me pasé las últimas... las últimas... Décadas. Claro, el proceso sí lleva medio siglo, pero los años que yo estuve en las universidades lo vi. Vi cómo les enseñaban a los chavos a pensar que lo que más importa es la categoría social o racial a la que perteneces. Porque eso es lo que más importa. Esa manera de pensar es racismo. Sí, claro. ¿No? Y estaba viendo una entrevista que le hicieron al hijo de Hamás, ¿no? Hassan. Y él dice,
En Gaza nos enseñan a creer fidedignamente, ¿no?, en lo que nos dicen que debe ser. Sí. Sin embargo, en Israel nos enseñan a dudar y a cuestionar. Dice, y yo creo en ese tipo de educación, ¿no? Es en lo que yo creo, a dudar, a cuestionar. Irónicamente, la mente de ese señor, de Hassan Youssef, fue liberada en prisión. Fue liberada Su mente fue liberada en una prisión israelí. En una prisión israelí. Ahí fue liberada. Se hizo libre ahí, en una prisión de Israel, ¿no? Ahora, hay un resurgimiento. A ver, el antisemitismo siempre ha existido, ¿no?, de alguna u otra forma. Ahorita hay una nueva oleada. ¿Qué está pasando con el antisemitismo en el mundo? Gracias por esta pregunta. A ver. Sí, me interesaba mucho hablar de este tema porque, como es natural, pues muchos judíos en distintas partes del mundo están ahora muy asustados. Y no quiero yo decir que no tengan razón de preocuparse. Claro que lo que está pasando es preocupante. ¿Pero es parte del terror? Es parte del terror. Creo que es importante poner las cosas en su contexto, porque es muy fácil interpretar las cosas de una forma exagerada que nos asusta más de lo que debiéramos. Porque si nos asustamos más de la cuenta, nos paralizamos. Y este no es momento de paralizarse. Este es momento de actuar. Entonces, una cosa que es muy importante entender, en mi opinión, es un concepto que llaman la espiral del silencio. La espiral del silencio es un proceso psicológico social que tiene que ver con ciertos sesgos que tenemos para procesar la información de nuestro mundo social, que hacen que cuando nosotros vemos una pequeña minoría ruidosa y no vemos que haya oposición a esa minoría ruidosa, no es que no, esa oposición puede existir, pero si no vemos la expresión de esa oposición a la minoría ruidosa, concluimos que la mayoría está de acuerdo con los ruidosos. Y entonces nos llevamos la impresión de que el problema es mucho mayor de lo que en realidad es. Los judíos tienen muchos aliados en Occidente, pero ahorita los aliados de los judíos también están un poco asustados porque la minoría ruidosa es violenta. Entonces, hay mucha gente que no ha publicado su oposición a lo que está pasando porque están esperando que haya una mejor masa crítica para sumarse. Te lo doy con una metáfora también, porque todo esto es más fácil pensarlo en primera persona. Sí. Imagínate que tú estás en un cóctel donde pues hay gente que conoces superficialmente, algunos no los conoces siquiera, los estás conociendo ahí, y estás en un grupito de 10 personas. Y ahí están platicando. Y una de estas 10 personas de pronto hace un comentario profundamente antisemita, o un chiste cruelmente antisemita. Y tú dices, ahí, ¿no? En mi metáfora, el que lo dice soy yo, porque yo no soy judío, ¿no? Entonces yo estoy parado ahí y digo, ay, caray, parece antisemita, ¿no? Qué horror el comentario que hizo. Estoy muy ofendido, lo quiero confrontar. Quiero que haya un castigo social para lo que acaba de decir este señor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el mecanismo psicológico que nos empina a alinearnos con las mayorías sociales que percibimos, que es un sesgo adaptativo para podernos coordinar con ellos mejor, el mecanismo psicológico que consigue ese resultado de alinearnos con la mayoría es una experiencia subjetiva de horror de hacer una escena. Nos causa horror interior hacer una escena. Por esto, miles de personas cada año se mueren ahogadas, encerradas en el baño. Porque están en la mesa comiendo en un restaurante o con la familia o con los amigos y de pronto se les atora algo en el cogote y les da pena ponerse a toser y expectorar el alimento en la mesa enfrente. Entonces se encierran en el baño, le ponen seguro y tratan de sacarlo ahí y ya no hay nadie que les ayude. Y cuando ya no se pueden mover porque se están asfixiando, nadie puede abrir la puerta porque le pusieron seguro. La Cruz Roja explica que esto le pasa a miles de personas al año en el mundo. O sea, miles de personas se mueren al año de vergüenza porque les da pena crear una escena enfrente de todo el mundo. Entonces,
ese horror que sentimos de trágame tierra, no quiero hacer una escena. Esa, vamos a suponer que soy yo. Entonces Porque yo sí soy judía y tú eres el que haces pero en el mi comentario. metáfora necesitamos a un goy. Entonces soy yo. Entonces yo escucho, necesitamos un gentil. Entonces yo escucho en este grupo de 10, en el cóctel, a una persona hacer un comentario cruelmente antisemita y entonces me molesto, pero al mismo tiempo siento esta zozobra de que si lo confronto se va a producir una escena y yo no sé cuánta gente me apoya. Claro. Yo a esta gente no los conozco. Entonces digo, híjole, lo confronto, ¿qué tal que todos están de acuerdo? No sé. Entonces, lo que es natural para la gran mayoría de la gente es esperarse a que alguien más confronte primero. Y luego me sumo. Eso es lo que estoy pensando. Híjole, me voy a esperar y si alguien lo confronta, yo digo yo también, oye, ¿qué te pasa? Y ya me sumo, ¿no? Okay. Ahora, imagínate que lo que está pasando en este grupo de 10 personas es que hay que es un antisemita, tú que estás con este proceso interno, ¿no? Este monólogo interno, todavía no decides qué hacer. Y los otros 8 tampoco son antisemitas y están teniendo el mismo monólogo que tú. Y nadie habla. Entonces nadie habla, todo el mundo se está esperando a que alguien más sea el primero. Ya. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se va todo el mundo a su casa, van manejando en el coche? Todo el mundo va pensando, yo y los otros 8, todos estamos pensando, caray, en ese grupo todo el mundo era un antisemita. ¡Qué horror! Nadie confrontó el comentario que hizo este fulano. Eso tiene un efecto tremendo, porque si tú percibes que la mayoría es antisemita, empiezas a sentir una presión social de alinearte. Claro. Eso es el conformismo. Y a través de este tipo de procesos sociales, lo que empieza siendo una minoría, al cabo de varios ciclos, se puede convertir en una mayoría. Yeah. Y esto es exactamente lo que pasó en la Alemania nazi. En la Alemania nazi había una minoría ruidosa que tenía el coraje de sus convicciones antisemitas y que las publicaba en las calles y que dirigía violencia a la gente que se les oponía. Y entonces mucha gente se agachó y al agacharse mucha gente, lo que la gente percibió es que pues los nazis ya tenían a todo el mundo de su lado. Claro. Y sintieron una presión enorme de alinearse. Bueno, ahí te va el dato más increíble. El gran teórico de la espiral del silencio, de esta teoría de la espiral del silencio, es una socióloga que se llamaba Elisabeth Noel Neumann. Elisabeth Noel Neumann fue una académica alemana que trabajaba para Joseph Goebbels en el Tercer Reich. O sea que los nazis entendían este proceso. Perfectamente, claro. Y su sistema de propaganda lo estaba aplicando para transformar la sociedad alemana y convertirla al antisemitismo a través de esta pantalla de una mayoría, una presunta mayoría que ya supuestamente estaba alineada con los nazis. Y esto transformó a la Alemania nazi. Y esto le puede pasar a Occidente ahora. Entonces es muy importante que la gente entienda que esto está pasando, que hay una minoría ruidosa, no nos representan a todos. El hecho de que no haya tanta oposición todavía a esta minoría ruidosa no quiere decir que todo el mundo está de acuerdo con ellos. Cuando vemos en redes sociales que alguien hace un comentario a favor de Israel, inmediatamente se le van encima como buitres miles de comentarios antisemitas atacando a esta persona que osó defender Israel. La mayoría de esos son bots. Los bots son muy fáciles de producir, las agencias de inteligencia los pueden hacer con una inversión ínfima. Es muy fácil crear la impresión en las redes sociales que todo el mundo está con los palestinos. No es el caso. Dije con los palestinos, me disculpo, con Hamás. Con Hamás. La gente tiene esta impresión, porque con los palestinos sí estamos. Sí queremos que sobreviva la población árabe civil palestina. Entiendo. Sí queremos que tengan su estado. No, yo no necesariamente. Yo estoy con Hassan Yusuf. Sí. Yo no creo que deban de tener un estado, pero obviamente sí quiero la felicidad del pueblo árabe palestino, sí quiero que no los oprima jamás, todo eso sí, pero la gente que está de nuestro lado, que apoya a Israel, se está llevando la impresión de que hay un consenso a favor de Hamás. No es cierto. Lo que pasa en redes sociales tiene mucho que ver con estas granjas de bots, que son muy fáciles de producir. Y lo que estamos viendo en las calles tiene que ver con que la gente está esperando a que haya una masa crítica porque les da miedo. Pero eso no quiere decir que estén todos con Hamás. Ya. Ahora, en beneficio personal y de la audiencia, aparte de leerte a ti, porque yo te leo, te sigo, etcétera, es que CNN está con alguien, pero no, Fox News está con otro alguien, apoya una línea, todos tienen una línea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consumir?
Sí, Es bien complicado, es es bien difícil. Es difícil. Mira, es difícil para saber que estás consumiendo, pues, parte de la realidad de lo que está pasando. Ajá, esto también te lo agradezco que me hayas... Yo ya me siento muy frustrada. Sí, no, es totalmente cierto lo que dices. Lo que la gente no sabe todavía, porque esto obviamente se lo ocultan a la gente, es que ha habido varios episodios en la historia reciente de Occidente en los que se ha podido documentar que el sistema de los grandes medios ha sido capturado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Desde hace tiempo, acabamos de ver la última demostración. La más reciente se llama los Twitter Files. No sé si estás al tanto de esto. Ok, entonces, cuando Elon Musk compró Twitter, había una controversia y él de hecho dijo que él la estaba comprando porque había esta controversia. Entonces, ¿cuál era la controversia? Que estaban acusando a Twitter y a otras redes sociales de estar colaborando con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para censurar ciertas opiniones y ciertas voces y ciertas posiciones. Lo dijo Elon Musk. Claro. Eso lo dijo Elon Musk, ¿no? Entonces había una gran controversia sobre... y esto tuvo mucho que ver con el despertar de mucha gente a muchas cosas muy extrañas que sucedieron durante la pandemia de COVID, ¿no? Porque los que expresábamos opiniones escépticas sobre las afirmaciones de la Organización Mundial de Salud y de las compañías farmacéuticas y de los gobiernos que nos querían vacunar, etcétera, los que resistimos todo eso, no nos podíamos expresar en redes sociales. Digo, independientemente de que, claro, que es posible que nos equivoquemos, hay distintas hipótesis sobre lo que pasó, la gente puede tener razón o no tener razón, pero la pregunta es ¿por qué no nos podemos expresar? ¿No? Y de esto había una controversia muy grande. Habíamos muchos que acusábamos que había un proceso de censura y dentro de esa controversia mucha gente afirmaba que el problema era que las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían tomado el control de las grandes compañías de Big Tech, de las redes sociales. Entonces Elon Musk dijo, cuando compró Twitter, bueno, yo quiero averiguar, yo la estoy comprando para averiguar qué es lo que está pasando. Una vez que la compra y la convierte en una compañía privada, abre los archivos de correos de Twitter para que, sobre todo, dos periodistas, Matt Taibbi y Michael Shellenberger, analizaran esa base de datos y poder contestar esta pregunta. Y el trabajo que ellos han producido es muy importante, ha resultado inclusive en comparecencias en la Casa de Representantes de Estados Unidos, organizado por Jim Jordan, en un comité que se llama el Comité para investigar the weaponization of government, lo llaman, es decir, para investigar cómo se está convirtiendo... La militarización. No más militarización, weaponization es un término que usan... Como armar. Como para convertir al gobierno en un arma contra los ciudadanos, ese es el concepto. Okay. Y en ese comité llamaron a comparecer a Matt Taibbi y a Michael Shellenberger. Que hicieron la investigación. Que hicieron la investigación, que toda está publicada en Substack, si a tus escuchas les interesa. Si ellos van a substack.com, substack.com, ahí está Matt Taibbi es el periodista y se llama The Twitter Files. Y lo que ellos reportaron que habían encontrado es que había miles de correos cruzados entre la gerencia de Twitter y los funcionarios de las agencias de inteligencia de la CIA, del FBI, del National Security Agency, y les estaban diciendo a Twitter qué voces callar, qué noticias censurar, a qué personajes que tenían muchos seguidores que estaban diciendo cosas que no les gustaban, hacerles shadow ban. El shadow ban es cuando tú no percibes, que nadie te dijo te vamos a censurar, ¿no? Sí. Twitter no te dice nada, pero lo que hacen es que juegan con el algoritmo para que casi nadie vea lo que tú estás publicando. Y entonces ya se vuelve imposible conseguir una audiencia grande en Twitter, ¿no? Eso también lo estaban haciendo. Todo esto se documentó y también pudieron documentar que no era nada más Twitter. Entonces, porque en los correos se comentaba, los correos con Twitter se comentaba cómo estaban haciendo lo mismo con Facebook y con Google, etcétera. Y eso es lo que está pasando ahora con la guerra. Eso es lo que está pasando con la guerra, porque no se trata nada más de las redes sociales.
en el famoso Irán Contra, que comentamos la vez pasada, se documentó que el gobierno de Estados Unidos, la administración de Reagan, había logrado un control que los investigadores de esto compararon con lo descrito por Orwell. Así tal cual, dijeron, se construyó un sistema orwelliano para controlar los grandes medios en Estados Unidos y proteger a la administración de las revelaciones de Irán Contra, e inclusive antes para hacer política en los medios a favor de las políticas de Reagan. ¿Okay? Entonces, esto es viejo. De hecho, la demostración más vieja que yo tengo de un control masivo de los medios a través de los servicios de inteligencia se remonta a 1938. Y lo hicieron simultáneamente, esto sí lo tengo publicado en la página web, lo hicieron simultáneamente en Gran Bretaña, lo hizo Neville Chamberlain, y en Estados Unidos lo hicieron la red Rockefeller, y a partir de los 30 ya tenían todo un control muy completo de los medios de información. Ya, bueno, danos tus datos para seguirte, porque yo creo que la audiencia... Ok, sí. De hecho, se me había ocurrido traerme una cartulina con el nombre del website y se me olvidó. Pues lo hubieras traído, pero pónganla en la pantalla. Managementofreality.com. Y esa es realmente la única dirección que necesitan, porque hasta arriba están las ligas para irse a los libros, a los videos, a los artículos. Management of Reality, la ponen en la pantalla. Managementofreality.com. ¿Por qué no yo sé que no vives aquí, pero vente cada semana, ¿no? No, yo vivo en la Ciudad de México. ¿Vives en la Ciudad de México? Sí. Pensé que estabas viviendo fuera. No. Estuve fuera un tiempo, pero pero estás aquí. Sí. Estás aquí. Sí. No me acabaste de decir qué consumir, pero ¿quién te gusta? ¿Quién crees que representa? Perfecto. Entonces, yo creo que lo que tiene sentido consumir es mucho periodismo ciudadano que se está produciendo en la revolución del podcast, en la revolución del blog. Hay mucho periodismo ciudadano. Este es momento de, por ejemplo, escuchen a Joe Rogan, escuchen a Jordan Peterson, escuchen a Ben Shapiro, escuchen a Bret Weinstein, a Russell Brand. No que yo esté de acuerdo con todo lo que dicen estos personajes, simplemente es gente que está honestamente tratando de averiguar cuál es la verdad. Exacto, demostrar. ¿No? Exacto, y entonces el esfuerzo genuino por averiguar cuál es la verdad es lo que los recomienda, aunque a veces se equivoquen, aunque tengan ideas con las que yo pueda discrepar, ¿no? Y consuman mi trabajo también. No le crean a nadie, ni a mí. Yo siempre le digo a mi público, no me crean. Lo que necesitamos que todo mundo haga es ponerse a revisar, hacer pensamiento crítico. Entender, cuestionar. Cuestionar lo que aprendió a hacer Hassan Youssef en Israel. Sí, quiero entrevistar. No, pues yo creo que sería buenísimo. Buenísimo. Voy a hacer las gestiones también. Perfecto, pues si te puedo ayudar, claro, por supuesto. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, y yo quiero recordarles que nos pueden ver en Roku, estamos en Roku.